Apreciado amigo y hermano, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, libertad en Cristo. Permítame decirle que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdeme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si necesita alguna orientación de alguna condición de salud o pregunta bíblica, puede contactarme vía correo electrónico visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Allí puede encontrar mi correo electrónico. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo ha usado dos comparaciones para mostrar lo que la ley es en verdad: un ayo, una esclava. Ahora la compara con un yugo de esclavitud. Recordemos que el apóstol Pedro usó esta misma figura en la famosa conferencia en Jerusalén, según Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro llegó al corazón de la cuestión. En aquella discusión se estaba debatiendo el principio más radical. ¿Puede alguien merecer el favor de Dios? ¿O debe reconocer su propia indefensión y estar dispuesto a aceptar con una fe humilde lo que da inmerecidamente la gracia de Dios? En efecto, diría el partido de los judíos estrictos, religión quiere decir ganar el favor de Dios guardando la ley. Pero Pedro, en otras palabras, le dijo: la verdadera religión consiste en acogernos indefensos e indignos a la gracia de Dios que se nos ofrece en Jesucristo. Aquí se encuentra implícitamente la diferencia entre la religión de las obras y la religión de la gracia. El simbolismo del yugo no es difícil de entender. Normalmente representa esclavitud, servicio y el control de alguien sobre su vida. También puede representar servicio voluntario para alguien. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, rompió su yugo. El campesino usa el yugo para controlar y guiar a los bueyes, porque ellos no prestarían servicio si estuvieran sueltos. Cuando los creyentes en Galacia confiaron en Jesucristo, perdieron el yugo de la esclavitud al pecado y se pusieron el de Cristo. El yugo de la religión es duro y las cargas son pesadas, pero el de Jesucristo es fácil y su carga ligera. Y esa palabra, investigando fácil, en el griego significa bondadoso, benigno. El yugo de Cristo nos libera para cumplir su voluntad, mientras que el yugo de la ley nos esclaviza. Y Gálatas, nuevamente en el capítulo 5, versículo 1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. El versículo anterior de Gálatas capítulo 4, versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí se describe la posición del creyente, es libre. Y este versículo de la reflexión de hoy de Gálatas 5.1 se refiere a su práctica. Debería vivir como libre. Y aquí tenemos una buena ilustración de la diferencia entre la ley y la gracia. La ley diría: si te ganas tu libertad, te harás libre. Pero la gracia dice: has sido hecho libre al precio enorme de la muerte de Cristo. En gratitud a Él, deberías mantenerte firme en la libertad
con que Cristo te hizo libre. La ley manda, pero no capacita. La gracia provee lo que la ley exige y luego capacita al hombre a vivir una vida consecuente con su posición por el poder del Espíritu Santo y le recompensa por hacerlo así. Como dice Charles Henry Mackintosh, la ley demanda fuerza de quien no la tiene y lo maldice si no puede manifestarla. El Evangelio da fuerza a quien nada tiene y le bendice en la manifestación de la misma. Ahora, ¿de qué somos libres en Cristo? Del pecado, de la condenación, de la corrupción del mundo, de la maldición de la ley, de la idolatría, de la esclavitud de la ley, del diablo, de la muerte eterna. Nosotros no hemos pagado nuestra libertad. Fue Jesús el que pagó el precio en la cruz. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos del Señor, tanto por creación como por redención. Su posesión de nosotros se remonta al Calvario. Fuimos comprados por precio. En la cruz vemos la etiqueta con el precio que el Señor Jesús nos puso. Nos consideró tan valiosos que estuvo dispuesto a pagar por nosotros Él de su propia sangre preciosa. Cuán grandemente tuvo que amarnos Jesús para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Siendo esto así, no puedo ya considerar más mi cuerpo como posesión propia. Si he de tomarlo y usarlo de la manera que quiera, entonces estoy actuando como un ladrón, pues tomo lo que no me pertenece. No, sino que debo emplear mi cuerpo para glorificar a Dios. ¿A quién? A aquel a quien pertenece. Y el apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada cristiano evangélico ha sido comprado por precio. Desde ahora pertenece a aquel que le compró, el Señor Jesús. Debemos ser los esclavos de Jesucristo y no hacernos esclavos de los hombres. Cuando recibimos a Jesucristo, llegamos a ser ricos espiritualmente y ahora participamos de las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas de su gloria, las riquezas de su sabiduría y las inescrutables riquezas de Jesucristo. En Jesucristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y estamos completos en Él. Cuando uno está en Cristo, tiene todo lo que necesita para vivir la vida cristiana evangélica que Dios quiere que viva. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.